Señor Jesús. Creemos que tú, amado Dios, harás grandes cosas en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tú vengas con tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, te glorificamos. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú, Señor, eres Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia y por tu amor para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias. Te alabamos, Dios, Dios todopoderoso, bueno, siempre bueno. Extiende tu mano a las promesas del Señor. El que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder. Jesús está en tu barca, te lo aseguro. Jesús está contigo, hermano, hermana, amigo. Jesús ha prometido estar contigo. Él no miente. Él está aquí, está contigo. Llévatelo a tu casa. De hecho, ahí he estado contigo siempre. Cuando no le has negado, cuando le has recibido como Señor, Él ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas. Hasta que un día puedas cantar el himno de victoria. Amén. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Señor, bendice a tus hijos.